Acciona, reacciona. Una campaña de la Gobernación de Boyacá. Foro por la Educación. Construyamos juntos el Plan Sectorial de Educación que guiará los procesos de educación del departamento por los próximos 4 años. Haga parte de esta renovación enviando sus opiniones, sugerencias, comentarios, estudios y documentos al correo electrónico foroporlaeducacion@sedboyacá.gov.co e ingresando a www.sedboyacá.gov.co desde el 8 de febrero y hasta el 10 de marzo. Hagamos equipo, creamos en Boyacá. ¡Hey tú, ciudadano! ¡Toma el control! La invitación que la Contraloría General de Boyacá hace a personas como tú y como yo para integrar una sociedad más participativa. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida al programa Toma el Control de la Contraloría General de Boyacá. Un programa participativo donde damos a conocer temas de interés para la comunidad por la emisora 95.6 FM Estéreo de la Gobernación de Boyacá. Quien les habla, Marta Beatriz Castillo. En la dirección, la doctora Jenny Carolina Roa. Buenas tardes. Buenas tardes, Martica, muchas gracias. Saludamos a nuestra amable audiencia el día de hoy y con un especialísimo invitado, el doctor Jonathan Camilo González, director operativo de Cobro Coactivo, a quien traslado el... Gracias, doctora Carolina, muy buenas tardes, y muy buenas tardes, Martica, y a todos nuestros oyentes de este importante espacio. Mientras estaban hablando, pensaba que este es el mes de las mujeres, y pues por supuesto, es inevitable no aprovechar este espacio para exaltar a lo más hermoso y lo más preciado que Dios ha puesto sobre la tierra, que son por supuesto ustedes, hermosas mujeres. Algún poeta decía: mujer, tierna creación de Dios, canción del universo, color de la esperanza, eres sin duda la creación más preciada. Por eso y por mil razones más, que Dios y la vida las bendiga inmensamente, hermosas mujeres. Muchas gracias, doctor. Qué bonita apertura de nuestro programa, muy galante, por cierto. Hoy queremos tomar en cuenta, sí, a nuestra mujer boyacense, esa mujer emprendedora, trabajadora, entregada, profesional, pero sobre todo que día a día lucha por la reivindicación permanente de sus derechos. Entonces, para todas ustedes congéneres, un gran abrazo de parte de nosotros, la Contraloría General de Boyacá. Entremos un poco en materia con nuestro tema y el experto pues que está aquí nos va a hacer o nos va a responder más bien varias preguntas, varias inquietudes. Doctor Jonathan, ¿qué temas se están manejando en la oficina que usted está presidiendo este 2016, la oficina de la jurisdicción coactiva de la Contraloría General de Boyacá? Gracias antemano, pues gracias por lo de galante. Bueno, bien, en la Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de Boyacá, básicamente se cumplen con dos finalidades. Una, recaudar los recursos, y la otra, resarcir o contribuir para el resarcimiento de los detrimentos patrimoniales en nuestro departamento. Así las cosas, hablamos de dos tipos de procesos principalmente: los procesos sancionatorios y los procesos de responsabilidad fiscal. Cuando hablamos de procesos de sancionatorios, nos referimos a las multas o a las sanciones que son impuestas a funcionarios públicos cuando han incumplido sus funciones o cuando han incumplido la entrega de informes. Para que se entienda mejor, puedo hablar de un ejemplo. El alcalde de cualquiera de nuestros municipios, por ejemplo el alcalde de Tibasosa, Dios no quiera, ¿no? El alcalde de Tibasosa debía entregar el informe el pasado 5 de marzo, por ejemplo. No obstante, no entrega ese informe y solo lo hace hasta el mes de abril. Así las cosas, incumplió con haber entregado ese informe y por lo tanto es merecedor de una sanción por ese incumplimiento. Esa sanción se impone por parte de la Contraloría General de Boyacá y los recursos que se recolecten entran al Fondo de Empleados de la Contraloría General de Boyacá. Por otra parte, tenemos los procesos de responsabilidad fiscal. Los procesos de responsabilidad fiscal nacen cuando se presenta algún detrimento patrimonial, es decir,
cualquier funcionario, siguiendo con el ejemplo, cualquier alcalde de nuestra jurisdicción, por ejemplo, el alcalde de Venta Quemada, contrata la construcción de un puente. Para esto, en los estudios previos se establece que el valor del puente serán 100 millones de pesos. No obstante, al momento de ejecutar la obra, solo invierte 50 millones y de manera fraudulenta, de manera deshonesta, se deja los 50 millones para su patrimonio particular, es decir, diciéndolo en los términos coloquiales, se roba los 50 millones. Frente a esta situación, la Contraloría General, en las auditorías o por cualquier denuncia que pueda formular cualquier ciudadano, entonces inicia el proceso de responsabilidad fiscal. La finalidad será entonces rescatar esos 50 millones que de manera fraudulenta se ha robado el funcionario. Una vez se profiera el fallo de responsabilidad, llega esa decisión a la Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva y ahí es en esta dependencia donde se hacen efectivos los cobros. Es decir, la Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva cumple la finalidad de recaudar esos recursos. Para este proceso, como lo veremos más adelante, entonces se realiza el trámite de embargar, secuestrar bienes y rescatar ese presupuesto que ha sido robado, que ha sido saqueado de las arcas del erario público. Así las cosas, hasta ahí va una primera etapa de la función que se cumple en la Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva. Después viene la parte bonita, porque la Contraloría no solo sanciona, sino también devuelve recursos. Entonces, producto del trabajo de la Contraloría, se rescata esos 50 millones que el alcalde se había robado y después, cuando ya están en las cuentas de la Contraloría, se le comunica al representante legal de ese momento de la alcaldía o de la entidad que hayan sido saqueada y se le devuelven esos recursos. Eso es lo que, digamos, a veces no siempre se tiene la percepción de la Contraloría de que se devuelven recursos, pero que sea esta la oportunidad para que el pueblo boyacense conozca que la Contraloría también devuelve recursos y así las cosas. Hago una invitación especial para que todos los alcaldes y los representantes legales de las entidades públicas se acerquen a la Dirección de Jurisdicción Coactiva para preguntar si tienen en las cuentas o de los recursos que se han rescatado, si existe algún recurso a favor de las entidades que ustedes están liderando y por supuesto haremos todo lo necesario para que ustedes tengan de regreso esos recursos que de manera fraudulenta han sido saqueados. Básicamente esa es la principal o las principales funciones de la Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva. Doctor, amplíenos por favor un poco más sobre el término, el tiempo de duración aproximada de este tipo de proceso. ¿Qué tan positivo o qué tanta expectativa se le puede generar al municipio en que se ha incurrido en el detrimento para que pronto regrese a sus arcas esa pérdida? Bien, el término es algo muy relativo. Podríamos decir que es algo tan rápido como una sanción se puede cobrar en cuestión de 2 años, 3 años, o puede también tardar hasta 10 años. El término máximo, como lo veremos posteriormente, hablamos de unos 10 años, una durabilidad de 10 o hasta 15 años para hacer efectiva el título ejecutivo. Pero si el deudor, digamos, tiene bienes, pues el reintegro de esos recursos cuando se hable de fallos de responsabilidad, pues será mucho más rápido. Alguien dice, bueno, la justicia cojea pero llega, y en este caso pues podríamos, digamos, tomar esa frase para hablar sobre el tiempo que puede durar. Fácilmente podemos decir 10 años, 8 años, es muy relativo dependiendo del caso concreto. Bueno, una vez se ha notificado al deudor, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Bien, entonces para hablar de la notificación podríamos contemplar el tema de qué forma se notifican los cobros coactivos desde la Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva. Preferiblemente se busca que los deudores sean notificados personalmente. No obstante, en muchos casos ocurre que cambian los funcionarios públicos en las alcaldías o en las entidades y de ahí se envían las notificaciones a las entidades, no obstante no les llegan porque ya cambió de representante legal y eso hace que la situación sea un poco más difícil. Así las cosas, se envían notificación por correo electrónico
de igual forma, si no se logra la notificación, entonces se hace por aviso. En caso que no sea posible notificarle al deudor, entonces se hace la publicación por prensa. Y en última instancia, si no se logra notificar al deudor, entonces se nombrará un curador para garantizar el debido proceso. Esos son las principales formas de notificar. Ahí, una vez se notifique el demandado, básicamente tiene 3 opciones. O podrían ocurrir 3 escenarios. 1, que el deudor se acerque y cancele. Se notificó y el deudor dice, efectivamente soy consciente que di lugar a una sanción, voy a pagar. Cancela y termina el proceso. En ese momento podemos decir que el proceso en jurisdicción coactiva duró 1 mes, 2 meses y se recogió el dinero. O también, si es un fallo de responsabilidad, el funcionario dice, efectivamente soy consciente que mi actuación no fue la más adecuada y por lo tanto voy a regresar ese dinero. Una vez notificado, cancela, y estamos hablando de 1 mes, máximo 2 meses que se demoró el proceso para resarcir el daño patrimonial. Asimismo, el segundo escenario que puede ocurrir será que el señor se acerque y diga, bueno, quiero pagar, pero en el momento no tengo recursos. Caso en el cual se suscribirá un acuerdo de pago. Las ventajas de suscribir un acuerdo de pago es que suspende el conteo de los intereses. Así las cosas, si hoy se acerca un deudor que debe X cantidad de dinero, entonces hasta hoy le cuentan los intereses. Se suscribe un acuerdo de pago y se establece que cancelará durante los próximos 3, 4, 5 meses. Y hasta ahí solo cuentan los intereses hasta hoy. Desde que cumpla con lo establecido en el acuerdo de pago, no habrá ningún inconveniente en terminar el proceso una vez cancele la totalidad de lo acordado en el valga la redundancia, en el acuerdo de pago. Y viene el tercer escenario, que es el más desalientador, cuando el deudor no cancela, caso en el cual entonces comienza por parte de la Dirección de Jurisdicción Coactiva la búsqueda de bienes. Se envían oficios a diferentes entidades, a los bancos, a las oficinas de registro, a catastro, con el fin de determinar qué bienes tiene el deudor o los deudores. Una vez se identifican los bienes, entonces se procede a embargar por parte de la jurisdicción de la dirección. Entonces se embargan los bienes, se le notifica al deudor, se le llama, se dice, bueno, ya tiene embargado un inmueble. De parte mía, pues no, la idea no es afectarlo, pero lleguemos a un acuerdo y cancela. Si el señor cancela, terminará el proceso. Si no cancela, entonces continuamos con el secuestro, la diligencia de secuestre del inmueble. Y si no cancela, la última instancia será rematar el bien y resarcir el daño que se ha causado al erario público o hacer efectiva la sanción al funcionario público. Esos serían los 3 escenarios y ahí ese es lo que puede ocurrir. Gracias, doctor Jonathan. Démosle paso a las noticias de la Contraloría, aquí a cargo de Martica. En noticias tenemos, se informa a la comunidad en general que se amplió el plazo de CIA Observa hasta la primera semana de junio para que las alcaldías notifiquen todo lo relacionado con la contratación en los primeros 6 meses. Se recuerda que el horario de atención del señor Contralor son los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. De tercera noticia, termina la auditoría en la Gobernación de Boyacá, Villa de Leyva, San José de Pare, entre otros. Estén pendientes de la página web www.cgb.gov.co para conocer los resultados de estas auditorías. Y por último, el día martes 8 de marzo, en cabeza del señor Contralor Pablo Augusto Gutiérrez, nuestra entidad celebró simbólicamente el Día Internacional de la Mujer. Vamos a una pequeña pausa de comerciales y retomamos en el importante tema de hoy. Esta es una corta canción para llamar la atención a toda la gente, al inconsciente, al indiferente, a los que piensan que este clima es cuestión de suerte. Les habla el gerente de la lotería, Héctor Chaparro. Mi mensaje dentro de esa problemática del fenómeno del niño es: cierra la llave mientras se enjabona la loza, cierra la llave mientras te afeitas, cierra la llave mientras te cepillas los dientes. Y únete a la campaña de Raciona, Reacciona de la Gobernación de Boyacá. Raciona, reacciona. Una campaña de la Gobernación de Boyacá. ¡Qué buena está
ahora la fiesta de mi pueblo. La Administración Municipal, Fundación Social Un Solo Corazón y Parroquia del municipio de Boyacá invitan a todos sus habitantes y paisanos a la festividad de los 60 años del Templo Parroquial 1956-2016 e inauguración de la Fundación Social a realizarse el día domingo 13 de marzo a partir de las 6 de la mañana en el parque principal y recinto de la iglesia. Entre los actos principales están 10 de la mañana, inauguración del Festival Gastronómico y Muestra Artesanal en el parque principal. 11 de la mañana, celebración Santa Misa, presidida por Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja, y sacerdotes invitados, con asistencia de autoridades civiles, administrativas y militares del municipio y departamento. 12:30 del mediodía, conmemoración especial, concierto con el Mariachi Internacional de Oro en el recinto de la Iglesia Catedral. 1 de la tarde, inauguración oficial, Fundación Social Un Solo Corazón por Boyacá, Boyacá. 1:30 de la tarde, inauguración de la primera Radiotón en beneficio y apoyo de la población en discapacidad y adulto mayor del municipio. Vinculación de medios de comunicación social y agrupaciones musicales de la región y municipio. La parroquia, administración y fundación social les hacen una cordial invitación a todos los habitantes y coterráneos del municipio para que se vinculen y participen en estos eventos religiosos y sociales. Boyacá, Boyacá, un pueblo de fe, esperanza y progreso en la región y departamento. Qué buena está, ahora la fiesta de mi pueblo. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Toma el Control. Doctor Jonathan, cuéntenos, ¿se han implementado programas nuevos en la Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva? Sí, por supuesto. A propósito, gracias a la valiosa gestión de nuestro Contralor, el doctor Pablo Gutiérrez y todo el equipo de trabajo de la Contraloría General de Boyacá, desde el pasado 26 de febrero del 2016, en la Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva, se implementó el programa piloto para el manejo de títulos judiciales en el portal web del Banco Agrario. De esta manera, se brinda celeridad e inmediatez en los procesos coactivos. Además, se fortalece la política gubernamental de cero papel en la administración pública y se promueve el sentido de responsabilidad con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible. Como vemos, esta importante gestión trae innumerables beneficios para los boyacenses, además de que estamos haciendo uso de la tecnología. Como dijo algún día Alvin Toffler, el gran motor del cambio es la tecnología. Así las cosas, con iniciativas como la antes señalada, es evidente que es pilar fundamental de la Contraloría General de Boyacá buscar cambios que se traduzcan en beneficio y respaldo para los boyacenses. Es importante resaltar que en este momento la Contraloría General de Boyacá es el primer ente coactivo del país que adopta o que tiene adoptado el manejo de títulos judiciales con el portal web del Banco Agrario. Así las cosas, con tan solo 2 meses de haber iniciado este nuevo equipo en la Contraloría General de Boyacá, ya estamos siendo pioneros en el país en la implementación de programas tecnológicos que beneficiarán a nuestros queridos amigos paisanos boyacenses. Al respecto, es importante resaltar que cuando hablamos de implementación de programas tecnológicos, casi siempre son pioneros Medellín, Armenia y otros departamentos. No obstante, ahora con este tema de el manejo de los títulos judiciales, Boyacá está siendo pionero en la implementación de la tecnología en el país. Es algo muy importante para resaltar. Llegamos a la sección El Dato, la primicia. Doctor Jonathan, cuéntenos, ¿cuál es el dato del día de hoy? Bien, no, lo mismo. Estábamos hablando hace un momento. El dato, la primicia, cómo no contarle a nuestros amigos boyacenses que la Contraloría General de Boyacá es el primer ente coactivo del país en iniciar o implementar el manejo de los títulos judiciales a través del portal web del Banco Agrario. Entonces, es algo de resaltar y además es una verdadera primicia. Listo, doctor. Muy amable. Creo que quedó un poco en el tintero y es discutible de pronto atrás de que nos están escuchando el tema de la caducidad y la prescripción, temas álgidos en nuestra carrera del derecho. Ya que está usted, aprovechemos y les aterrizamos en qué consiste eso en nuestra oficina de jurisdicción coactiva, ya que algunos tienden como a confundirlo o a creer que son sinónimos.
¿Qué es eso de la caducidad y la prescripción? Bien, doctora Carolina. El tema de la caducidad y la prescripción no podría yo solo abordarlo desde la oficina de la jurisdicción coactiva, ya que la prescripción y la caducidad se predican del proceso como tal, no solo de una dependencia o de una etapa del proceso fiscal, sino es de todo el proceso. Así las cosas, como hablábamos antes, hay una división grande, los procesos sancionatorios y los procesos de responsabilidad. Cuando hablamos de los procesos de responsabilidad, que son aquellos a través de los cuales se busca resarcir el patrimonio público, entonces el fundamento jurídico de la prescripción y de la caducidad lo encontramos en la ley 610 del año 2000, en el artículo 9, que nos habla acerca de la caducidad y la define, o el término de caducidad lo define que son 5 años, contados desde la fecha de la ocurrencia de los hechos, hasta el momento en que se profiera el auto de apertura de investigación. Algunos autores señalan que esta ni siquiera es una etapa del proceso, que solo se puede hablar de verdadero proceso de responsabilidad fiscal cuando existe auto de apertura. Hacia atrás son indagaciones. Entonces, la caducidad se predica de la etapa preprocesal, podría decirse, de acuerdo a lo que han establecido algunos doctrinantes. Y repito, es desde la fecha de la ocurrencia de los hechos hasta que se profiera el auto de apertura. Una vez se profiere el auto de apertura, se interrumpe el término de caducidad y comienza a contar el término de prescripción. Y el término de prescripción será de 5 años, contados desde la fecha en que se profirió el auto de apertura hasta la fecha en la que se profiere el auto o la sentencia condenando o absolviendo a la persona. Entonces, como vemos aquí, vamos hablando de 5 años, términos máximos, 5 de caducidad, 5 de prescripción. Una vez se profiere el auto o la sentencia condenatoria, de ahí se pasa ese título o esa resolución o esa sentencia se convierte en un verdadero título ejecutivo. Y es ahí cuando se inicia o entra la acción de la Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva, donde también se establecen 5 años para hacer efectiva esa sentencia condenatoria del funcionario público. Pero ya el fundamento jurídico de esa prescripción no lo establece la ley 610 de 2000, sino la establece los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario, que habla sobre la prescripción de la acción de cobro, porque en la dirección operativa lo que se hace es una acción coactiva, como su nombre lo dice, es cobrar los títulos ejecutivos, que en este caso, cuando hablo de título ejecutivo, hago referencia a las sentencias sancionatorias o los fallos de responsabilidad. Ese es el tema, entonces pienso que ahí se nota la diferencia. Eso hablando de procesos de responsabilidad. Pero si hablamos de los procesos sancionatorios, que era otro tipo de procesos, que son aquellos en los cuales se sanciona a un funcionario no porque haya existido detrimento patrimonial, sino porque incumplió en alguna de sus funciones. Y así las cosas, el fundamento jurídico está en el artículo 52 de la ley 1437 de 2011 o el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y establece un término de caducidad de 3 años. Es decir, ya no son de 5 años, sino 3 años de caducidad en los procesos sancionatorios, y establece 5 años de prescripción. El término de prescripción sí es el mismo para los procesos sancionatorios y para los procesos de responsabilidad, pero el término de caducidad es inferior en los procesos sancionatorios. ¿Qué tan optimista puede ser, en virtud de lo que usted ha mencionado, el panorama para un funcionario cuando se le dice no, es que su proceso prescribió? ¿Qué le significa a él? Bien, cuando hablamos de la prescripción, en este caso es prescripción extintiva de derechos. Que la prescripción, hay 2 clases de prescripción: prescripción adquisitiva del derecho, en este caso nos referimos a la usucapión, o la prescripción extintiva del derecho. Cuando hablamos del proceso de responsabilidad fiscal, hacemos referencia a la prescripción extintiva del derecho, es decir, que se extingue el derecho por el paso del tiempo. Así las cosas, entonces se extingue la facultad de la administración para hacer efectivo ese cobro, y por lo tanto el funcionario o la persona que estaba sancionada ya no debe pagar esa sanción. Por esta razón, desde la Contraloría lo que se pretende es que no exista la prescripción,
porque producto de esto vienen investigaciones disciplinarias en contra de los funcionarios de la Contraloría. Y a favor de las personas, por supuesto que ellos buscarán que pase el término. Entonces ahí está como el juego. Desde la Contraloría se busca que no exista prescripción y los funcionarios desafortunadamente en muchos casos esperan a que opere este fenómeno. Gracias, perfectamente contestado, doctor. Muy importante que se hiciera esta aclaración. Su merced mencionó también hace un rato la situación que se referencia frente a los acuerdos de pago. ¿Esto cómo opera? Como cualquier creencia crediticia, ¿cómo es eso de cómo se financia? ¿Qué pasa si no se cumple ese financiamiento inicial? La persona no paga efectivamente a cuando se comprometió. Entonces, explíquenos eso, amplíenos el tema, por favor. Bien, perfecto, gracias. Una de las razones que interrumpe la prescripción, siguiendo con el tema de la prescripción, es precisamente el acuerdo de pago. Entonces, cuando se suscribe el acuerdo de pago, se garantiza que quede interrumpido ese término para poder, digamos, de cierta forma, que el funcionario se libere de ese pago. Una vez se suscribe el acuerdo de pago, entonces podrían haber dos eventuales escenarios. Uno, que efectivamente el señor cumpla, o el deudor cumpla, y no hay ningún problema, se acabaría el proceso una vez pague las cuotas acordadas. Y el otro escenario es cuando el señor no cumple. Entonces la consecuencia del incumplimiento de lo establecido en el acuerdo de pago es que se revoca ese acuerdo de pago y por lo tanto se le comienzan a contar o se le tienen en cuenta los intereses como si no hubiera existido el acuerdo de pago, ¿cierto? Entonces ahí ya comienza a verse, digamos, una de las sanciones. Una de las ventajas que tiene el acuerdo de pago es suspender el término de los intereses, pero si el deudor incumple, entonces se le cobran los intereses. Y además se continúa el proceso, es decir, se continúa con la etapa de secuestrar y embargar y rematar el inmueble. Esa es como la consecuencia del incumplimiento del acuerdo de pago. ¿Hasta en cuánto tiempo se le puede hacer ese financiamiento al deudor? Estamos hablando de 2 meses, 5 meses, 10 meses. ¿Cuál es el máximo de permiso que se puede decir para que ellos, valga la redundancia, acuerden ese pago y se comprometan efectivamente a pagar? Bien, no existe una norma que diga, no, es que el acuerdo de pago tiene que ser máximo de 1, 2 o 3 meses. En ese sentido no existe como la obligatoriedad legal. Pero la idea es que sean términos razonables. No podría uno decir, vamos a firmar un acuerdo de pago para que me pague durante los próximos 50 meses. Realmente es algo que se evidencia que estaría burlando a la administración. Normalmente se acuerdan 3, 4, 5 meses, max 6 meses, dependiendo del valor también de la deuda. Entonces se establecen 6, 7 meses. Es algo, pero importante establecer que no existe esa rigurosidad, ¿sí? Lo importante, más que la rigurosidad, es rescatar los recursos públicos. Y así las cosas, desde la Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva se hará cualquier cosa con tal de lograr el resarcimiento del patrimonio de los boyacenses. Ay, doctora Carolina, doctor Jonathan, se terminó el programa por el día de hoy, invitándolos a que nos sintonicen los jueves a las 2:30 de la tarde. De igual manera, que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, Contraloría GBoy, en Facebook y YouTube, Contraloría General de Boyacá, y en la página web www.cgb.gov.co. Muchas gracias al doctor Jonathan por habernos acompañado el día de hoy, esperando contar con su experiencia y opinión en próximas emisiones. Hasta pronto, amable radio audiencia. Boyacá 95.6 FM, HJI 30, la emisora de los boyacenses, originando desde Tunja, capital histórica de Colombia. Esta es una corta canción
canción para llamar la atención a toda la gente. Toda la comunidad boyacense debe participar, habitantes de campos y ciudades grandes y pequeños. Si volvemos a vestir nuestras cuencas andinas del bosque que rodeaba las fuentes de agua, recuperaremos la vegetación nativa en los páramos y protegeremos los humedales. Las altas temperaturas tendrán un menor impacto negativo. Raciona, reacciona. Una campaña de la Gobernación de Boyacá. Boyacá se la juega toda. Por la sede de los Juegos Deportivos Nacionales en el año bicentenario 2019, los Juegos de la Libertad y la Paz, que reconozcan al departamento el momento histórico del bicentenario de la independencia de la República. Boyacá se la juega toda. Foro por la Educación. Construyamos juntos el plan